Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 18 de septiembre del año 2024. En 1972 comenzó a destaparse en Estados Unidos el que sería luego uno de los escándalos de corrupción política más conocidos de nuestra reciente historia. 5 hombres fueron detenidos mientras asaltaban de noche las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington, ubicado ese comité en el complejo de edificios Watergate. Los detenidos no eran unos vulgares ladrones, unos rateros, sino que eran agentes encubiertos al servicio del gobierno presidido por Richard Nixon. Los 5 detenidos fueron conocidos popularmente como The Plumbers, es decir, los fontaneros, porque formaban parte de una unidad secreta destinada a acabar con las filtraciones de seguridad. Gracias a la investigación periodística del Washington Post, a la declaración de varios funcionarios y exfuncionarios, a la investigación del Comité del Senado y a la investigación policial, se descubrió que en la cuenta de uno de los 5 fontaneros había $25.000 que provenían directamente de los fondos de la campaña para la reelección de Richard Nixon. Posteriormente se descubrió también que John Mitchell, el fiscal general de Nixon, manejaba un fondo secreto con el que se pagaba la recopilación de información potencialmente delicada de miembros del Partido Demócrata. Siguiendo la ruta del dinero y la libreta de contactos que tenían los detenidos, se llegó hasta el núcleo de confianza del presidente Nixon, desde el jefe de gabinete, Haldeman, hasta el asesor principal, John Dean. Desde el principio, Nixon negó cualquier tipo de conocimiento sobre este espionaje, sobre esta guerra sucia y sobre las maniobras posteriores que la administración Nixon llevó a cabo para tratar de tapar el escándalo. El problema para Nixon es que durante el escándalo Watergate se conoció que la Casa Blanca había instalado un sistema de grabación para tener registradas las reuniones y llamadas telefónicas que hacía el presidente. Después de una dura lucha legal, el Supremo de Estados Unidos ordenó que se entregaran esas cintas que recogían las conversaciones de Nixon con sus más estrechos colaboradores. Las grabaciones no estaban completas. En una, concretamente en la que Nixon hablaba por teléfono con su jefe de gabinete, con Haldeman, 3 días después de saltar el escándalo del Watergate, faltaban 18 minutos. La secretaria de Nixon, Rosemary Boots, se echó la culpa. Dijo que mientras reproducía esa cinta en concreto, atendió a una llamada entrante y que por error apretó el botón de grabar, por lo que se borró el contenido que existía en esa cinta. Se pidió a la secretaria que reprodujera la postura exacta que había tenido que adoptar para, al mismo tiempo, atender su teléfono con la mano por encima del hombro izquierdo, mientras con el pie pisaba el pedal que manejaba la máquina de transcripción. La postura, tan surrealista como irreal, fue conocida como el estiramiento de Rosemary y pasó a ser una prueba más del intento del equipo de Nixon por tapar la verdad. Pero todo fue en vano, porque los investigadores encontraron lo que llamaron la pistola humeante. ¿Dónde está la víctima de un asesinato? ¿Cómo demostrar quién es el asesino? Pues el que tiene en su mano la pistola humeante. Y así llamaron a la cinta en la que se escuchaba a Richard Nixon hablar con su jefe de gabinete y diseñar una estrategia para boicotear las investigaciones del FBI en el caso Watergate.
Lo llamaremos y diremos, tenemos la señal desde el otro lado del río para detener esto, y eso encajará bastante bien porque los agentes del FBI que están trabajando en el caso en este punto parece que es lo que es. Esto es la CIA. ¿Habéis seguido el rastro del dinero? Bueno, lo han hecho, han rastreado hasta un nombre, pero aún no han llegado al tipo. ¿Quién es? ¿Alguien de aquí? Ken Dahlberg. ¿Quién diablos es Ken Dahlberg? Él dio $25.000 en Minnesota y el cheque fue directamente a este tipo. Bueno, quizás sea él, aunque no estuvo esto del comité, es de... Y así sonó la cinta y así se fue viendo el humo que provenía de la pistola. La Casa Blanca hizo públicas las cintas el 5 de agosto. La transcripción de pistola humeante fue el inicio del fin político de Richard Nixon. Los republicanos, al saberse el contenido de esa conversación, le retiraron su apoyo. Y el 8 de agosto de 1974, 2 años después de saltar el caso Watergate, el presidente de Estados Unidos anunció su dimisión. Sin embargo, y a pesar de haber tenido que dimitir, dio siempre la sensación de que Nixon dejaba el cargo sin asumir realmente la culpa de lo que había hecho. Años más tarde, el expresidente aceptó ser entrevistado por el periodista David Frost, una entrevista en la que Nixon siguió defendiendo su gestión y su inocencia. Si a ustedes les interesa el caso Watergate, además de la conocida y genial película Todos los hombres del presidente, la de Robert Redford y Dustin Hoffman, tienen otra basada en la entrevista que David Frost le hizo a Nixon. Se llama El desafío Frost-Nixon y es del año 2008. Me gustaría que escucharan la escena que recrea uno de los momentos clave de aquella histórica entrevista. Si Haldeman y Ehrlichman eran realmente los responsables cuando usted más tarde lo descubrió, ¿por qué no avisó a la policía y exigió que los arrestaran? ¿No es eso una forma de encubrimiento? Tal vez debería haberlo hecho, quizás sí, haber llamado a los federales a mi despacho y decirles, ahí están estos hombres, llevadlos ante el juez, tomadles las huellas y metedlos entre rejas. No es mi forma de actuar. Esos hombres, Haldeman y Ehrlichman, conocía a sus familias, los conocía desde que eran unos niños. Pero políticamente la presión que tenía yo para que los entregara se hizo insoportable, así que lo hice. En primer lugar corté un brazo y después corté el otro, y no soy un buen carnicero, y yo siempre he mantenido que lo que ellos hacían, lo que hacíamos todos, no era un delito. Oiga, cuando se es presidente, en ocasiones uno tiene que hacer muchas cosas que no siempre son, en el sentido estricto de la palabra, legales, pero uno las hace porque redundan en el interés general de la nación. Espere, solo para ver si lo he entendido bien. ¿Está usted diciendo que en ciertas situaciones el presidente puede decidir que algo conviene a la nación y entonces hacer algo ilegal? Lo que digo es que si el presidente lo hace, es porque no es ilegal. La caída de Richard Nixon, la caída política, no vino solo por las cosas que hizo como presidente de Estados Unidos, sino sobre todo por las cosas que dijo. Quizá habría tenido que dimitir de todos modos, a lo mejor un tiempo después, pero el hecho de haber mentido a la nación cuando se le preguntó si sabía algo del caso Watergate fue lo que aceleró la dimisión de Richard Nixon. Pero claro, si Nixon se vio obligado a mentir sobre si conocía lo que habían hecho sus fontaneros del Partido Republicano, fue porque alguien le preguntó por ello. Hoy, 18 de septiembre de 2024, por tercer día consecutivo, El Confidencial ha publicado una nueva entrega del escándalo que afectaría al partido que gobierna España, que no es otro que el Partido Socialista. El primer día El Confidencial desveló que el jefe de organización del PSOE, Santos Cerdán, y una fontanera de Ferraz llevarían meses recabando información sobre jueces, fiscales, periodistas, con el objetivo de desacreditarlos.
El segundo día, El Confidencial dio los nombres de los supuestamente investigados por las supuestas cloacas socialistas. Hoy, tal y como nos anunció el periodista firmante de la noticia, Chema Olmo, en este programa el pasado lunes, El Confidencial dice haber aportado pruebas que señalan a Pedro Sánchez como la X del llamado Ferraz Gate. Aportan varios audios que señalarían directamente al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Enseguida van a escuchar algunos de los audios, pero ya les adelanto que como no es nítido el sonido y las voces están distorsionadas, les voy a ir contando yo lo que se dice en esa grabación. Son dos interlocutores hablando entre ellos. Uno es el empresario imputado en la Audiencia Nacional, que estaría colaborando con el PSOE para proporcionarle material sensible sobre jueces, fiscales y periodistas. A cambio, le habría prometido el PSOE de favorecerle con el trato de la Fiscalía. Este empresario, que estaría colaborando con Santos Cerdán y que le habría dado material proveniente, parece ser, de grabaciones de Villarejo, El Confidencial ha decidido mantenerle de momento en el anonimato y por eso ha distorsionado su voz. El gran jefe dice que hay que acabar con esto como sea. El gran jefe dice que hay que acabar con esto como sea. El gran jefe es un señor que se llama Pedro, de apellido Sánchez, ¿no? El gran jefe es un señor que se llama Pedro, de apellido Sánchez, ¿no? Solo hay un gran jefe. Y ese ha pegado un puñetazo en la mesa que te cagas. Ese, solo hay un gran jefe y ese ha pegado un puñetazo en la mesa que te cagas. Él sigue manteniendo y lo dice a gritos si es necesario que su mujer es una pichona. O sea, eso no se lo discuto, pero que no es una corrupta. Él sigue manteniendo y te lo dice a gritos si es necesario que su mujer es una pichona, o sea, eso no te lo discuto, pero no es una corrupta. Según esta grabación y según lo publicado por El Confidencial, Sánchez habría encargado ese trabajo a su número 3, Santos Cerdán, y este a su vez contó con la ayuda de Leire Díez, esa fontanera socialista a la que de Cerdán dijo que no sabía ni dónde trabajaba cuando le preguntó El Confidencial, pero que el mismo día El Confidencial la pilló saliendo y entrando de la sede de Ferraz en varias ocasiones y han publicado las fotografías. En otro de los audios aportados hoy por El Confidencial se recoge que Santos Cerdán y Leire Díez contactaron con ese empresario imputado a finales del mes de abril, coincidiendo con los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. Es en ese momento cuando, según El Confidencial, mientras Sánchez había anunciado por carta que iba a pensar si le compensaba a él y a su familia seguir siendo presidente, porque Sánchez en ese momento sabía que habían imputado a su mujer, cuando Santos Cerdán y Leire Díez habrían contactado con este empresario. Y en esa reunión le pidieron una copia de todos los archivos que él manejaba con supuesta información sensible de magistrados, periodistas y fiscales, y a cambio el PSOE le habría prometido poner a la Fiscalía a su favor. El empresario describe cómo fue ese primer contacto con Santos Cerdán y Leire Díez, y a partir de ese contacto, de esa primera llamada, empezaron las reuniones y el intercambio de favores. El empresario, según él, facilitó al PSOE todo el material que había reunido, les ayudó a descifrarlo y les puso en contacto con otros investigados que también se prestaron a colaborar a cambio de esa promesa de aliviar su situación judicial. Como todo lo que cuenta El Confidencial se apoya en la versión de este empresario imputado y es susceptible de no ser creído, lo que han hecho los autores de la información es tratar de contrastar lo que se dice en las grabaciones y confirmar si es verdad lo que este empresario cuenta. Los periodistas han descubierto que este empresario hizo de intermediario entre el PSOE y otros investigados y que estuvo en varios encuentros. Dicen que eso lo tienen confirmado. Además, han podido comprobar un dato
que el empresario da en uno de los audios, dato que no era público y que solo habría podido conocerlo si efectivamente lo vivió en primera persona. Hace 2 meses, el pasado mes de julio, hay un audio en el que una persona anónima le pregunta a ese empresario si Leire Díez tiene galones como para hacer las cosas de las que habla. El empresario le dice que sí, que la fontanera de Ferraz tiene todos los galones para tomar decisiones y que trabaja en la sede nacional del PSOE. Además le cuenta, y esta es la información que no era pública y que el Confidencial ha comprobado ahora con fuentes socialistas, le cuenta que ese mismo día le habían mandado a hacer una gestión importante en un ministerio y que como necesitaba la aprobación de Santos Cerdán, fue a verle a pesar de que Santos Cerdán estaba convaleciente en julio. Claro, tenemos que ver si esta persona tiene galones o no, porque Santos Cerdán sí que sé que los tiene, evidentemente, claro. Sí, sí. Pero esta chica no los tiene. Tiene todos los galones. Vale. Y si hay algo que no... O sea, yo hoy que teníamos que hacer nos han mandado a hacer una gestión importante en un ministerio, pues, o sea, que necesitaba aprobación, pues ayer vimos a este hombre, a pesar de que estaba todavía convaleciente, para que nos diera la aprobación y nos hemos ido esta mañana a hacerla. O sea, que no hay... Vale. O sea, sí hay que... En la cinta se dice que Santos Cerdán estaba convaleciente y fuentes socialistas le han reconocido al Confidencial que efectivamente en esas mismas fechas Santos Cerdán estaba convaleciente esos días porque se sometió a una operación en la cara. Otra de las cosas que revela el empresario en otra de las grabaciones es que el PSOE quiere activar la supuesta campaña de desinformación y descrédito contra aquellos que han hecho noticias sobre Sánchez y su familia en septiembre. Y dice que Ferraz quiere empezar a filtrar esa información, aunque todavía no han decidido ni quién lo va a publicar ni qué se va a publicar de todo el material que supuestamente han ido recogiendo. En estos momentos el plan estaría abierto y falta por decidir si después de destaparse o de publicarse esta noticia se va a seguir con la estrategia. A esta hora, el jefe de organización del PSOE, Santos Cerdán, no ha dicho públicamente una sola palabra sobre esta información, ni siquiera para decir que es mentira, ni siquiera para decir que forma parte de la máquina del fango, ni siquiera para acusar al Confidencial de ser un tabloide digital. Nadie del gobierno ha dicho tampoco palabras sobre este asunto, a pesar de que hoy el presidente Sánchez y todos sus ministros se sometían a la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Lo que van a escuchar a continuación es lo que, al respecto de estas informaciones, ha dicho el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su cara a cara con Sánchez en la sesión de control. Dicen que usted es el gran jefe. Realmente empezamos a saber por qué. Usted ya ha respondido cómo va a iniciar el curso político, con una ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación. La cuestión es que, ¿para qué todo esto? Sus casos de corrupción siguen todos abiertos y la legislatura parece bastante cerrada. Más allá de los fontaneros de Ferraz, ¿le queda algo a usted más que su proyecto personal? Pues Feijóo ha citado lo del gran jefe que aparece en las cintas, ha hablado de fontaneros, como aparece en la noticia, pero no ha hecho ni una sola pregunta directa a Pedro Sánchez para que tuviera que mojarse en este asunto. Pregunta como, por ejemplo, ¿es verdad lo que publica el Confidencial o es mentira? ¿Sabía usted, en caso de ser cierto, que el secretario de organización del PSOE, con una fontanera llamada Leire Díez,
estaba haciendo lo que publica el Confidencial? Después de las no preguntas de Feijóo, el que ha tomado la palabra para interpelar a Sánchez en la sesión de control ha sido Santiago Abascal, que sobre este asunto tampoco ha dicho nada. Ya no es que no haya preguntado, es que no ha hecho ni siquiera referencias anecdóticas como había hecho Alberto Núñez Feijóo. Y resulta un poco complicado de explicarle a ustedes, oyentes de la noche de radio, que yo esté abriendo el programa con esta noticia y le esté dando este alcance a este tema, pero que luego el líder de la oposición, presidente del PP, Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, teniendo a Sánchez cara a cara, no le hayan hecho ni una pregunta sobre este tema. Ojo, que no digo que ellos estén equivocados, que a lo mejor los equivocados son otros, pero yo trato de aportar cierto sentido común y cierta lógica a la actualidad informativa. No hay más opciones, solo hay dos. O el Partido Socialista, con el conocimiento de Pedro Sánchez y organizado por su jefe de organización, Santos Cerdán, desde la sede nacional del PSOE, habían desde hace meses creado una trama para recabar información sobre jueces, fiscales y periodistas con el objetivo de desacreditarlos, o eso es así, o un diario como El Confidencial, que es uno de los periódicos digitales con más audiencia, está calumniando al presidente del gobierno de mi país, al secretario de organización del PSOE y a todo el partido que gobierna España. Yo creo que el asunto es de tal calado como para que lo único que no podamos hacer sea mirar hacia otro lado. O se está cometiendo una injusticia con Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez y Santos Cerdán no pueden seguir ni un minuto más en sus puestos. Y aplicando también la misma lógica a la actualidad informativa, hay algo que me extraña desde el PSOE. Si me extraña el comportamiento de la oposición, o por lo menos lo comento con ustedes en voz alta, el del PSOE también me llama mucho la atención. Porque miren, de todas las noticias que se han publicado sobre el caso Begoña Gómez, solo una contenía un error, que es la que publicó Diogetic, que confundió a Begoña Gómez, mujer del presidente, con Begoña Gómez, una anónima que había pedido una subvención de no sé qué. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, tardó un suspiro en que su equipo le hiciera unas cartulinas para llevarlas a la sesión de control y enseñarlas diciendo que todo era mentira. Y a partir de esa única noticia ya dijeron que todo lo demás era trola. Hoy, por tercer día consecutivo, El Confidencial lanza estas durísimas acusaciones sobre Pedro Sánchez y todo el PSOE, y nadie del PSOE sale a decir que es falso, a decirlo públicamente. Quizás porque crean que no es necesario, puesto que al mismo tiempo el gobierno ha presentado un plan para que sea un organismo del Estado el que decida qué es un medio de comunicación y qué no, y quién es un periodista cualificado y quién no. A lo mejor piensan que ya no tienen ni que molestarse en desmentir las noticias, sean verdad o sean mentira, porque ya llegará la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a ajustar a cuentas. El 11 de diciembre de 1972, a las 7:54 de la tarde, hora de Washington, la Casa Blanca grabó una conversación entre el presidente Richard Nixon y su secretario de prensa Ron Ziegler.
En ese momento, Nixon ya había prohibido la entrada de los periodistas del Washington Post a la Casa Blanca por sus informaciones sobre el Watergate. Pero el presidente se enteró de que los periodistas habían burlado esa prohibición y habían estado en un evento navideño televisado con la primera dama, Pat Nixon. En esa conversación, con Nixon bastante enfadado porque había sido ese mismo día, amenazó a Ziegler con despedirle si periodistas o fotógrafos del Washington Post volvían a poner un pie en la Casa Blanca. Nixon se vengaba del periódico que había destapado el escándalo Watergate, vetando su entrada en la copa de Navidad de la Casa Blanca y en las oficinas de prensa y en la sala de prensa de la Casa Blanca. De momento, Sánchez se ha vengado de los medios que han publicado noticias sobre su mujer, su hermano, su partido y su gobierno, aprobando en el Consejo de Ministros un plan para acabar con la libertad de prensa en España y decidir él quién puede ejercer esa profesión en nuestro país. Y ha acusado a los jueces españoles de practicar lawfare, es decir, de estar dando un golpe de baja intensidad. Y ya ni siquiera tiene que decir si es verdad o es mentira cuando publica un medio que su jefe de organización está llevando una campaña contra jueces, fiscales y periodistas desde la sede nacional del partido. Las comparaciones son odiosas entre Nixon y Sánchez, pero también entre los contrapoderes que hubo en Estados Unidos a principios de los 70 y los que hay en España en 2024. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.